Bueno, primero quiero referirme un poco a la parte, aportando un poco a lo que el concejal Eduardo ha hablado, refiriéndome un poco a la parte jurídica de este proyecto de acuerdo. En el artículo 63 del acuerdo 24 del 95, Estatuto Orgánico de Presupuesto del Distrito Capital, establece que cuando se agote el cupo autorizado, el alcalde mayor, mediante la presentación del respectivo proyecto de acuerdo, solicitará la fijación de uno nuevo para el distrito o las diferentes entidades descentralizadas, según el caso. Este mismo acuerdo 24 del 95, en su artículo 90, facultó al alcalde mayor para reglamentar el presente acuerdo. El alcalde mayor, en uso de esta atribución otorgada por el Consejo Distrital, reglamentó el acuerdo 24 del 95, para lo cual expidió el decreto 390 del 2008. Este decreto, en su artículo 18, en el literal F, establece que cuando los saldos del cupo de endeudamiento sean insuficientes para atender la inversión propuesta en el plan de desarrollo, financiada con recursos del crédito, se entenderá agotado dicho cupo y en consecuencia se podrá solicitar al Consejo Distrital uno nuevo, como es en este caso. Disposición esta que fue recogida nuevamente en el artículo 21 del decreto 234 de 2015, por el cual se reglamentan los acuerdos orgánicos de presupuesto 24 del 95 y 20 del 96. Es decir, que de conformidad con estos dos decretos, el actual cupo de endeudamiento otorgado mediante el acuerdo 527 de 2013, que a pesos de hoy es de 2.4 billones de pesos, no alcanza para financiar los proyectos de inversión del actual plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos. Por tal motivo es viable solicitar un nuevo cupo de endeudamiento para la ciudad. Señores concejales, también quiero manifestar que en este decreto 390 del 2008, el cual declara el cupo agotado, fue objeto de examen de legalidad por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en providencia de fecha 29 de marzo de 2012, donde se demandó la legalidad del artículo 18 y lo declaró ajustado al derecho. Entonces, encontramos, lo primero es que es totalmente viable y legal este cupo de endeudamiento que está solicitando el alcalde mayor. Quiero referirme ahora a la parte técnica de este proyecto de acuerdo, por el cual se autoriza un cupo de endeudamiento para la administración central y establecimientos públicos del Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones. En el análisis técnico lo voy a nombrar en 9 puntos. El primero, voy a hablar del análisis financiero del cupo de endeudamiento del acuerdo 527 del 2013, en el cual el concejal Eduardo ya nombró algunas cosas. Y en este análisis técnico del cupo de endeudamiento, como bien le decía, de los 3.837.000.000.000 que se solicitaron, solo se ejecutaron un 37%. Eso es a lo que me quiero referir. Una ejecución presupuestal muy baja, una ejecución presupuestal en la cual no se ejecutaron los dineros, y el único sector que fue fuerte fue la educación, donde ejecutó el 97% del cupo solicitado. Encontramos que las obras del COMPES solo tuvieron un 22% de ejecución, y la salud, el cupo anterior, solo ejecutó el 11% del dinero que se le autorizó. Entonces, hoy vemos que muchas de las cosas que vemos hoy en la salud no son de ahora, vienen de atrás. Tuvieron el dinero y no lo ejecutaron. Vemos también en detalle la ejecución del cupo de endeudamiento del acuerdo 527, donde se observa que en varios proyectos fue necesario focalizar más recursos, como se puede ver ahí en la gráfica. Aquellos recursos que estuvieron presentes en el anexo 1. Lo segundo que quiero hablar es el análisis presupuestal del plan de desarrollo. En el presupuesto total de ingresos y rentas, encontramos que este presupuesto 2020 tiene un presupuesto de 81 billones de pesos. Entre
entre estos años, entre el 16 y el 2020, donde encontramos allí los ingresos proyectados por Administración Central y establecimientos públicos. Encontramos también el presupuesto total de gastos. Al hacer esta tarea encontramos que el presupuesto de gastos a 2020 tiene una proyección de 15 billones de pesos, entre gastos de la Administración Central y también de establecimientos públicos. Entonces, ahí vemos el disponible de inversión, y esto es muy importante para el desarrollo de este cupo, ¿cierto? El disponible del cual tenemos para poder proyectarnos en este cupo. Y encontramos allí entonces la resta del total de ingresos de 81 billones con el total de gastos, 15 billones, y nos da entonces el disponible de inversión por 66 billones de pesos, de los cuales entonces realizamos el análisis de esta inversión, sacar los recursos de inversión de establecimientos públicos, los fondos de desarrollo local y la sobretasa a la gasolina, como todos sabemos, va dirigida al metro. Entonces nos da el total de inversión para la Administración Central, con un total de 53 billones de pesos. Ya con estos datos, entonces quisimos analizar el plan plurianual de inversiones, donde, como vemos en la gráfica, encontramos que el plan plurianual de inversiones consolidado de inversión, encontramos allí que es por 96 billones de pesos, y encontramos allí los gastos de administración, la Administración Central, con 53 billones de pesos, en los cuales ya analizamos. Y dentro de este plan plurianual es muy importante analizarlo, porque allí entonces encontramos la desegregación de este concepto, de la Administración Central, y encontramos allí entonces los recursos del crédito. Entonces este crédito sí quedó incluido dentro del plan plurianual de inversiones. Encontramos allí por valor de 5.119.582 millones. Pero también es importante recordar cómo la secretaria, cuando hizo la exposición, nos mostraba que hubo un proceso diferente, porque aquí encontramos que en el plan habían 5.119.000 y en el proyecto de acuerdo nos pasan 5.038.000. Hay una diferencia allí de 81.275 millones. Hicimos como la pregunta, y obedece a obras de movilidad y a obras del metro que se han ejecutado en estos 2 meses, después de la aprobación del plan de desarrollo. Entonces, allí encontramos que los recursos del crédito están inmersos en el plan plurianual de inversiones. Entonces hicimos el análisis de los recursos del crédito frente al total del presupuesto de ingresos. Y esto es muy importante porque del total de presupuesto de ingresos, que es de 81 billones, los recursos del crédito obedecen a 5, que son el 6.2%. Y frente a los ingresos de inversión de la Administración Central, los recursos del crédito solo son el 9.4%. Lo cuarto a lo que me voy a referir es el marco fiscal de mediano plazo. Esto es muy importante porque encontramos que es necesario saber las proyecciones de ingresos y gastos para tener el análisis de si es sostenible el crédito. Y encontramos entonces que en este marco fiscal de mediano plazo, como lo pueden ver allí en pantallas, nos arroja el balance primario. Y este balance primario, que es sacado de los gastos menos descontado de todos los intereses, nos da entonces unas cifras que son el balance primario. El balance primario, la meta que tiene la administración es que no sobrepasara el menos 0.12. Y encontramos allí en el análisis de estos 10 años, proyectando este plan de proyección de este marco fiscal, encontramos que tiene índices de menos 0.3
hasta 0.5. Entonces es viable el sostenimiento de la deuda. No sobrepasa el 0.12, que es la meta de sostenibilidad que se ha colocado en la administración. El siguiente punto es el quinto, donde hicimos el análisis del endeudamiento de la administración central. Y encontramos allí el análisis de la deuda desde el 2012 a mayo de 2016. En 2012 había 1.477.000, en 2013 1.474.000, cuando se aprueba el proyecto de acuerdo 527, el cupo sube a 1.567.000, luego comienza a descender a 1.363.000 y en mayo de 2016 tiene 1.332.000. Este saldo de la deuda, hicimos el análisis de la composición por moneda y encontramos allí que la deuda tiene un 45% está en dólares, un 0.70 está en euros y el 53% está en pesos colombianos. Y la composición de las fuentes de esta deuda está en comercial, banca local comercial 2.5%, banca multilateral 51.98%, fomento y gobierno 2.9% y bonos por 43.42%. Y hicimos el análisis también de la composición por tasas de interés. Y encontramos que el 44.34% tiene una tasa variable y una tasa fija del 55.66% del total de la deuda. Entonces, vemos aquí las cifras históricas del endeudamiento del distrito. Aquí quisimos corroborar, y por eso fuimos un poco más adentro de lo que nos había dicho la administración, para corroborar los indicadores presentados por la administración. Y allí tomamos entonces la proyección de la historia de la deuda y miramos si fue sostenible y la capacidad de pago. Y encontramos entonces allí que la capacidad de pago, el indicador de capacidad de pago histórico, estuvo entre 3.21 y 1.25. La ley 358 del 97 dice que no puede pasar el 40. Significa que estuvo bien. Luego miramos el indicador de sostenibilidad, que osciló entre el 25.14 entre el 2010 y el 13.38 en mayo del 2016. La ley 358 dice que no puede pasar el 80%. Significa que estuvo bien. Y hicimos entonces el análisis del saldo de la deuda frente al PIB histórico. Y encontramos allí el comportamiento que frente al PIB tuvo la deuda un comportamiento donde la deuda frente al PIB en el 2010, por ejemplo, solo estuvo en el 1.25 y en el 2016 estuvo hasta mayo en el 0.60. Significa que esto fue positivo, pues se disminuyó el saldo frente al Producto Interno Bruto. Lo sexto que analizamos fue la proyección de las necesidades de recursos del crédito. Entonces encontramos allí que de los 5 billones de pesos que está pidiendo la administración que este consejo lo apruebe, hicimos como la pregunta y el análisis de qué se requería por vigencias. Para el 2016 son 2.5 billones, 2.511.000 millones. Para el 2017, 1.022.000 millones. Para el 2018, 966.000 millones. Para el 2019, 540.000 millones. Y eso nos da el total de 5.039.000. Entonces, vemos la distribución de las fuentes de financiación del nuevo cupo de endeudamiento. Hicimos el análisis y nos lo presentó también, eso sí, la administración. En banca comercial, la posible fuente de financiación la apuesta un 36% por emisión de bonos, 23% por banca multilateral, 20% y emisión de bonos externos, 19%.
Lo séptimo es la proyección de los indicadores del endeudamiento de la Ley 358 del 97 y la relación deuda frente al PIB. Ya hablamos entonces de la historia, de lo que pasó. Quiero hablar de las cifras de endeudamiento y la proyección que tiene. Entonces, allí encontramos las cifras de endeudamiento proyectadas y encontramos allí el saldo de la deuda año a año, cuál sería. Encontramos el servicio de la deuda que está por el concepto de intereses, de amortizaciones, de comisiones conexas, eso da el saldo de la deuda, o sea, el valor de la deuda año a año, y encontramos entonces allí la proyección de la capacidad de pago. Y la capacidad de pago tiene un límite, según la Ley 358, del 40%. A futuro, haciendo la proyección de capacidad de pago a 2026, el más alto está en el 2022, con 4.74%. Entonces encontramos que esto es positiva la proyección de la capacidad de pago. También podemos mirar la sostenibilidad de la deuda. Encontramos allí que para 2016 la proyección es de 14.38, encontrando un punto alto en 2021 de 40.3 y para el 2026 22.42. Esto es positivo porque la ley 358 dice que no puede pasar el 80%. Ya haciendo el análisis de la deuda frente al PIB, en millones de pesos, encontramos que la proyección de la deuda sigue siendo baja, es decir, es muy viable este cupo de endeudamiento para Bogotá, encontrando para el 2016 0.58 y un punto en 2026 de 0.87. Vamos a ver las calificaciones de riesgo en esta parte técnica. Y la Sociedad Calificadora de Valores, se hicieron unos estudios y encontramos que Bogotá tiene una calificación AAA desde 2010 al 2015, y también hubo unas calificadoras externas como Standard & Poor's, Fitch y Moody, donde también le dan una calificación estable. Entonces, la capacidad de endeudamiento es totalmente viable frente a los indicadores y calificaciones de riesgo anteriormente presentadas. Como vemos que es algo viable, entonces pues nos vamos a presentar y a ver, honorables concejales y todos los asistentes, la distribución propuesta por la administración para la distribución del nuevo cupo de endeudamiento. De Transmilenio son 2.110.000, que corresponde al 41.9% del cupo. Instituto de Desarrollo Urbano, 1.072.000 millones, que corresponde al 21.3%. Recursos del Metro, 800.000 millones, que corresponden al 15.9%. Secretaría de Educación, 347.000 millones, que corresponden al 6.9% del cupo. Secretaría de Ambiente, 230.000 millones, que corresponden al 4.6%. Secretaría de Seguridad, 187.000 millones, que corresponden al 3.7%. Secretaría de Salud, 179.000 millones, que corresponden al 3.6%. Instituto Distrital de Recreación y Deporte, 74.000 millones, que corresponden al 1.5% del cupo. Y sector Hacienda, 40.000 millones, que corresponden al 0.8% del cupo. Entonces, ahí vemos la distribución por sectores del cupo solicitado. Entonces, comenzamos a realizar por sector el análisis del cupo. Y aquí, honorables concejales, es muy importante porque por cada sector debemos saber y conocer las obras y a qué va destinado estas obras de inversión de este cupo de endeudamiento, de este proyecto de acuerdo. Lo primero a lo que me voy a referir es educación. La educación en este proyecto es la articulación, ¿cierto?, de la educación con el plan de desarrollo, y encontramos allí que está en el pilar 1, la igualdad de calidad de vida. En el programa 3, que es inclusión educativa para la equidad, tiene un proyecto estratégico
que habla del ambiente de aprendizaje para la vida, y el proyecto de inversión 1046, que habla de la infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje para la vida. El total del presupuesto es, en educación, 781.892.316.480. Hicimos el análisis entonces de esta proyección de la Secretaría de Educación y encontramos allí que para construcción, restitución, terminación y ampliación tienen 454.000 millones, para obras menores y adecuaciones 199.000 millones, centros de innovación del maestro 9.814 millones, en dotaciones 117.573 millones, y eso da el total proyectado. Pero entonces también hicimos otro análisis: cuánto es del presupuesto de la Nación, cuánto es de la Secretaría. Vamos a ir entrando más, y encontramos allí que de la Secretaría son 454.000 millones y el Gobierno Nacional 322.109 millones. Entonces, al analizarlo frente al cupo de endeudamiento, señores concejales, encontramos algo muy importante, que la educación, el presupuesto de educación del distrito, este cupo de endeudamiento va a aportar casi el 80% de la educación, de lo que viene por dinero del distrito. Entonces es algo muy importante este cupo de endeudamiento para la educación. Pero ¿qué se va a hacer con este dinero en educación? En educación encontramos 31 colegios por cupo, aparte de los otros que van a ser por cupo. Nos llevamos a la tarea de que nos explicaran qué se va a hacer. Entonces encontramos, primero, que van a ser 25 colegios nuevos, de los cuales está en ejecución el Porvenir, el Volcán La Pradera, Ciudad de Techo, y se están buscando 22 predios nuevos, eso suman 25, y 6 en restitución, que son Las Américas, Carlos Arango Vélez, Próspero Pinzón, Arbolizadora Alta, Alemania Unificada, Colombia Viva. De los colegios nuevos, el presupuesto del cupo de endeudamiento es usar para los colegios nuevos, como se puede ver en la gráfica, 180.928.000 millones de pesos. Y para la restitución de colegios, es decir, tumbarlo y volverlo a hacer de nuevo, 166.071.000 millones de pesos. Eso suma los 347.000 millones de pesos solicitados por educación. Ahora me voy a referir al sector de Hacienda. Hacienda está requiriendo 40.000 millones de pesos para estructuración de proyectos bajo alianzas público-privadas. Y allí entonces quiero referirme a la articulación con el plan de desarrollo y el plan de inversiones. En el artículo 132 del plan de desarrollo dice financiación, plan de inversiones. La estrategia financiera de la administración distrital para la financiación del plan de desarrollo económico asciende a 96.1 billones de pesos. Entonces, allí, dentro de esto está inmerso los 13 billones a capital privado mediante alianzas público-privadas. Está allí en la articulación del plan de desarrollo. Y eso entonces nos lleva al artículo 133, que habla de estrategias de financiación. Y en el punto 6 habla asociaciones público-privadas, APPs. Para cumplir las metas del presente plan, dice allí, se podrán utilizar asociaciones público-privadas de que tratan las leyes 1508 del 2012, 1753 de 2015 y demás normas que modifiquen, complementen o sustituyan. ¿Por qué es importante esto? Porque en el plan dice que
se podrán utilizar las asociaciones público-privadas, dice que tratan las leyes 1508 del 2012. ¿Qué dice la ley 1508 del 2012? Entonces encontramos allí que dice la ley 1508, como se puede ver en pantallas, por la cual se establece el régimen jurídico de las asociaciones público-privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones. En el artículo 27, honorables concejales, dice: requisitos para proyectos de asociación público-privada que requieren desembolsos de recursos públicos en entidades territoriales. En las entidades territoriales del desarrollo de este tipo de proyectos se regirá además por las siguientes reglas. Y quiero citar el parágrafo 2. Dice: para la presentación de proyectos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público se deberá contar con la validación financiera de alguna de las entidades financieras públicas de segundo piso o estructuradoras públicas. Esto es muy importante. También, cuando hicimos el análisis de estos 40.000 millones que está solicitando Hacienda para el desarrollo de la estructuración de las APP, entonces estudiamos la guía de asociaciones público-privadas y encontramos en el capítulo 2, en el Departamento Nacional de Planeación, la guía del Departamento Nacional de Planeación dice, en el capítulo 2, en el punto 2, dice: pasos a seguir en proyectos de iniciativa pública. Y dice, quiero leerlo: una vez se realice el análisis de la elegibilidad del proyecto, se realice el caso de negocio, incluyendo las 5 justificaciones, y se llegue a la conclusión de que es viable, deseable, asequible y bancable su realización a través de una APP, la entidad pública debe seguir los siguientes pasos: obtención de los recursos necesarios para realizar la estructuración del proyecto, que es lo que se está hablando aquí en estas APPs. La primera tarea de la entidad será garantizar la disponibilidad de recursos para contratar al escrutador del proyecto. Estos recursos pueden provenir de diferentes fuentes, siendo la más expedita la utilización de recursos propios del presupuesto de la entidad. Si la entidad carece de recursos para financiar esta contratación, existen diversas fuentes de financiamiento a través de líneas de crédito de la banca multilateral o la banca de desarrollo regional, o la banca de desarrollo regional han creado para tal fin, o el uso de regalías para el pago de estos estudios. Entonces, en estas APPs es muy importante, porque de ahí dependen 13 billones de este plan. Del desarrollo de las APPs, de esta estructuración, podemos atraer la inversión para Bogotá. Encontramos allí en las APPs, como quedó en la ponencia, las 41 APPs que están, algunas ya están radicadas, otras están en interés. No quiero referirme a ellas, pues están en la ponencia. El otro sector que voy a tocar es el sector de ambiente. En el sector de ambiente están pidiendo este cupo de inversión que está allí en el plan de desarrollo, y es el rompefuegos de los cerros orientales y la quebrada Chiguaza hasta la desembocadura del río Tunjuelo. Encontramos allí que esto es muy importante para el desarrollo. El presupuesto total de este proyecto es de 250.000 millones de pesos. Por cupo están pidiendo 230.000 millones de pesos. Está en el pilar de la democracia urbana y el proyecto es el 980, se llama Sendero Panorámico Contrafuegos de los Cerros Orientales. La adecuación de 15 kilómetros de sendero panorámico, y hablamos allí de las actividades de adecuación, que son acceso, baños, puntos de hidratación, puesto de emergencias, sistema de control de incendios. Yo quiero, honorables concejales, llamar aquí su atención porque es muy importante. Cuando hablábamos de este rompefuegos, hicimos un análisis de lo que cuesta atender un incendio. ¿Por qué es importante este rompefuegos para Bogotá? ¿Cuánto le costó a la ciudad
el incendio de la localidad de San Cristóbal y Santa Fe. Le costó en este año, por vehículos, bienestar de equipos, herramientas, estuvo allí el INIGER, el acueducto, estuvo allí el Ejército, Defensa Civil, Fuerza Aérea, Cruz Roja. Solo la presencia de ellos costó 1.429 millones. Un costo de reforestación por hectárea cuesta 33 millones de pesos. La afectación se llevó en 90 hectáreas en San Cristóbal. Esto suma 2.970 millones de pesos. El costo en costos de emergencia forestal, entonces la suma de los dos suma 4.339 millones de pesos. Y la valoración económica del daño ambiental, más los costos, aparte de la reforestación, los costos de reestructuración, suman 12.622 millones. Es decir, concejales, que el incendio costó para Bogotá 17.022 millones. Este rompefuegos es muy importante y por eso creo que es valioso este cupo de endeudamiento en este sector y en los que ya he expuesto. Por último, quiero referirme al sector del IBRD, donde por plan de desarrollo, en el pilar 1, democracia urbana, en el programa Espacio Público, Derecho de Todos, tiene el proyecto Gestión de la Infraestructura Cultural y Deportiva Nueva, Rehabilitada y Recuperada. Entonces encontramos allí el proyecto Inversión 1145, que nos habla del mejoramiento de parques, espacios de vida. El desagregado del cupo de endeudamiento que está solicitando el IBRD por 74.000 millones de pesos, nos hablan de 3 parques, Parque La Esperanza, Parque Las Margaritas, perdón, esos 2 parques, y las canchas sintéticas en las localidades priorizadas que se encuentran allí en la ponencia. Entonces, esto es lo que está pidiendo el IBRD, que es una apuesta muy grande a lo que quiere realizar en parques y canchas. Aproximadamente son 52.000 millones de pesos en canchas y 22.000 millones de pesos en parques. Gracias por su amable atención y quiero darle la palabra a mi colega Nelson Cubides, que seguirá con los demás sectores y hará la terminación de esta ponencia. Gracias, honorables concejales, y quiero dar gracias al equipo y a todos los que me han apoyado y a todos los concejales que también hicieron sus aportes y sus visiones a este